bienvenidos a un nuevo capítulo del Kiosco en una semana que ha estado totalmente dominada por Donald Trump, ¿no es cierto, Macales Cornet? No hay cómo escapar de las elecciones de Estados Unidos, pero lo vamos a intentar. Totalmente, escuchaba a una analista que decía que en Estados Unidos no se habla de jornada electoral, sino de semana electoral, porque la verdad es que, bueno, todos predecían que iba a ser varios días de conteo, además era sumamente esperable que se diera un resultado estrecho, que eso iba a complicar más las cosas, por lo tanto todavía tenemos varios días de incertidumbre, así que es muy difícil estar fuera de Cuando eso. esto pasa en Bolivia es como un escándalo y cuando pasa en Estados Unidos no hay 500 También es un veedores. escándalo. No, pero a Bolivia le mandan veedores. Sí, pues obvio. No pasa, Alguien decía y habría que... todo es bananero. Cuando pasa allá, no, No, arreglan es en la parte policía. de... Sí. Totalmente, totalmente. Pero bueno, igual yo creo que nosotros nos podemos salir un poquito de ese tema y Sí, meternos nos a vamos a otras salir cosas. porque ya hemos tenido bastante. Totalmente. Ya, ¿Quién a ver, empieza? ¿qué empieza tú? ¿Empiezo yo? Ya, voy a hacerlo rapidito porque la vez pasada monopolicé el kiosco y no es justo. No Así que voy a hacer... importa, siempre es un agrado escucharte, Macarena. ya. Mira, voy a hablar esto va como entre una recomendación y algo pintoresco. Se trata de una serie de Netflix, que no sé, quizás hay harta gente que ya la está viendo, que les gustó, yo empecé a verla. La serie se llama Gambito de Dama, The Queen's Gambit, que significa es un movimiento en el ajedrez. Y es Ya. una serie que está inserta en un fenómeno que está ocurriendo en Netflix en los últimos meses, que hay un montón de series nuevas cuyo protagonista o toda la serie gira en torno a una mujer, generalmente una mujer joven. Lo mismo pasa en Emily in Paris con esta, de cierta manera The Crown también gira en torno a la figura de una mujer. O sea, está viendo todo un fenómeno ahí en Netflix de hartas series que están teniendo personajes femeninos, algunos más potentes que otros, pero en los cuales la mujer es importante. Eso es la primera cosa. Y esta serie en particular, la Gambito de Dama, es una de esas, y quizás de las más destacadas porque ha sido un fenómeno en Netflix desde que se estrenó. Está teniendo muy buenos números de audiencia y muy buena crítica también. Y lo curioso es que una vez que salió esta serie, simplemente para no spoilear, se trata de la historia de una huérfana cuyo superpoder, porque la verdad que parece un superpoder, es que es una muy buena jugadora de ajedrez. La niña es impresionante cómo juega ajedrez. Esto está ambientado a mediados en el siglo XX, por lo tanto era una época en la cual, bueno, si el ajedrez tradicionalmente es un deporte de hombres, en esa época quizás lo era más. Entonces, todo esto bueno, cuentan la vida de esta niña, de esta huérfana, toda su vida, desde su infancia, su adolescencia y después su adultez. Cuentan muchas cosas de su vida, pero siempre está todo gatilla, todo está atravesado por estas aptitudes sobresalientes que tienen para el ajedrez. Y lo que ocurre con esta serie es que mucha gente se empezó a preguntar si esto estaba basado en alguna historia real o no. Es decir, si realmente había existido este personaje que los tiene a todos absolutamente cautivados, es Beth Harmon, así se llama la protagonista, Ya. y muchos empezaron a preguntar si efectivamente ella había existido. Tanto así que han empezado a aparecer una serie de entrevistas al autor, porque esto está basado en un libro, en un libro de Walter Tevis, se llama exactamente igual, y a él le han empezado a preguntar si esta niña de verdad existió, porque lo que no critican, pero ciertamente subrayan en la historia, que parece mucho que fuera un biopic, es decir, una historia sobre la vida de alguien y una historia real. Y finalmente el autor ha tenido que decir que no, que esto es absolutamente inventado, que esto es una historia, todo es absolutamente ficción, y si es que parece biopic es porque se usan algunos recursos biopic, pero nada más de eso. A pesar de los No le creen constantes, al pobre que salió de su exactamente, a cabeza. pesar de las constantes desmentidos digamos, del autor del libro, se ha llegado al punto que se le ha hecho toda una comparación a que la vida de esta niña se parece mucho a la de Bobby Fischer, que es el gran campeón de ajedrez de los 70, él fue campeón mundial a mitad de la década de los 70, y dicen que se parecen muchísimo las historias de los dos. Por lo tanto, muchos han querido ver en esto como la versión femenina de lo que fue Bobby Fischer. Obviamente que hay ciertas cosas que no comparten. Esta niña parte de su vida la pasa en un orfanato. Bobby Fischer no estuvo en un orfanato, él siempre vivió con su mujer, con su madre, con su familia, pero en lo que sí coinciden, esta niña, y esto se ve desde muy principio de la película, ella tiene
una suerte, o sea, ella tiene una adicción y esa adicción la lleva a tener cierto desorden mental, que en parte en eso es en que ella basa lo absolutamente genio que es para el ajedrez. Y muchos han querido ver un paralelismo con lo que fue la vida de Bobby Fischer, porque siempre estuvo la sospecha, siempre estuvo sobre la mesa, la posibilidad de que Bobby Fischer tuviera precisamente problemas mentales no diagnosticados y no tratados, y por eso tenía una personalidad que a ratos la hacía eventualmente más, por ejemplo, proclive o con cierta tendencia a aprenderse cosas de memoria, a tener una memoria muy visual, etc. Y efectivamente Bobby Fischer tuvo problemas, de hecho al final de su vida tuvo muchísimos problemas mentales, él muere en Islandia, lo detienen, tiene una vida muy, muy compleja, lo abandona a su familia en algún minuto porque ya tenía una obsesión con el ajedrez que no era, nadie lo podría, ya nadie soportaba su obsesión con el ajedrez, y él empieza a desarrollar todo un problema digamos, de adaptación a su entorno, entre producido por el ajedrez y a su vez eso le ayudaba a ser mejor en el ajedrez. Y él también tuvo un problema de chico con adaptación a su familia, que es muy parecido a algunos digamos, de los rasgos que muestra la protagonista de esta película, de esta serie, digamos, durante toda la evolución de la película. El tema de adicciones también se parece mucho. Bobby Fischer empieza en el ajedrez mucho más tarde que esta niñita. Esta niñita empieza en el ajedrez en torno a los 9 años. Él empieza como adolescente, es más, le costó harto empezar en el ajedrez, pero sí fue muy precoz. Y fue un niño que, por ejemplo, se inscribía a campeonatos de adultos cuando todavía era muy joven, y eso es muy parecido a lo que ocurre con esta niña. Entonces se ha creado toda una corriente en torno a la serie de ir buscando cosas que parezcan la vida de Bobby Fischer. El autor del libro dice, esto no tiene nada que ver, no tengo idea cuál fue la vida de Bobby Fischer, no tiene nada que ver. Lo que sí, el propio autor, él cuenta que hubo una época en su vida que estuvo internado en un hospital por una dolencia de salud, y eso lo hizo ser adicto a ciertas sustancias que le daban, seguramente para el dolor, cosas de esas. Y eso lo que dice, eso es lo único que hay real, es decir, yo la adicción que planteo de esta niña es algo que yo viví, pero no tiene nada que ver con la vida de Bobby Fischer. Bueno, solamente como dato, desde que salió esta serie, ha habido un boom en ciertos clubes de ajedrez en Estados Unidos de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes, Ah, algo que no se veía están para nada. descubriendo el ajedrez. Están descubriendo el ajedrez. Y por lo tanto, bueno, como igual como hemos visto de repente booms de científica, acuérdate, yo creo que el mayor boom que hubo en su minuto fue con CSI, ¿te acuerdas? CSI, que era, Claro. que era toda la investigación forense, que hubo un boom de gente que empezó a estudiar cosas que tenían que ver con la ciencia forense. Bueno, no estamos llegando a esos niveles, pero sí está comenzando a haber ciertas cosas de la influencia de esta niña Beth Harmon. A todo esto la actriz que la interpreta, que es espectacular, ya se ha ganado muchas, porque además mucho de las secuencias son planos fijos de ella, de su cara, de sus ojos. Y la niña tiene eso que lo inunda todo y ya tiene varios contratos para próximas películas porque se está transformando ella misma en un fenómeno que lo más seguro es que salte al cine muy pronto. Maya es muy jovencita. Así que le recomiendo a la gente, a los amantes o no amantes del ajedrez, que vean esta serie que es muy entretenida, se llama Gambito de Dama, y además que está narrada de una manera maravillosa. El guión, bueno, ha recibido muy buenas críticas de cómo la forma de contar la historia, la forma de integrar las partidas de ajedrez con su vida, la verdad que es una manera muy original y cautiva mucho. Así Y una que, novela recomendación. de Stefan Zweig, que es muy buena, una novela cortita de Stefan Zweig, novela de ajedrez se llama, que es buenísima sobre el ajedrez para los que están entusiasmados con el tema del ajedrez. Ahí hay otra recomendación. Oye, te voy a contar un tema que dejé pendiente la semana pasada, que me tiene a mí, que he estado como siguiendo, porque están apareciendo muchos artículos eh, analizando, mostrando algunos de los efectos que ha tenido y está teniendo la pandemia en las ciudades y los hábitos residenciales de la población. Pues ya como ya ¿Ya? llevamos, desde que, la verdad es que fue bien, salvo China, el mundo asiático, el periodo en que entramos en cuarentena fue bien simultáneo, o sea, ese fin de semana de mediados de marzo fue en distintas partes de Europa, se entró en cuarentena, Italia ya había entrado, pero en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Nueva No, York, fue una cascada como de 15 claro, días.
Exactamente, pero yo te diría que el fin de semana del 14, 15 de marzo fue como que el mundo, una buena parte del mundo completo entró en cuarentena. Y entonces ya son 8 meses en que entramos como en esta vida normal. Y entonces incluso los lugares que ya llevan, que ya han reabierto, ya llevan semanas reabiertas, bueno, algunos se están empezando a cerrar de nuevo, pero ya la vida se nota que no va a ser normal y que no va a ser normal por un tiempo, y eso está teniendo un efecto sobre todo, bueno, en todas las vías, pero digo en hábitos laborales, en el sector de trabajadores de cuello y corbata, que son los que pueden teletrabajar. Entonces, por ejemplo, el Guardian publicó la semana pasada un artículo que llama El Gran Rebalance y muestra cómo el teletrabajo ha impulsado el surgimiento de la ciudad secundaria. O sea, como hay más gente que se ha estado yendo, nadie sabe cuánto eso va a durar y qué secuelas duraderas va a dejar, pero como ya ha durado mucho más de lo estimado, o sea, de lo que se pensaba inicialmente, ya van pasando cosas que se empiezan a hacer evidentes. Entonces, bueno, uno es el descubrimiento de las empresas que tienen por ahora la impresión, por lo menos, de que esto ha funcionado, de que el teletrabajo funciona. Aquí en Chile hay como cerca de 1 millón de personas que pasaron a teletrabajo, y hasta septiembre, que es cuando empieza a reabrir la región metropolitana, que es la que concentra probablemente a la gente en teletrabajo, habían vuelto 30.000 personas. O sea, hay una buena parte que todavía sigue en teletrabajo o a lo más modo híbrido. Entonces, lo que predicen los expertos en Europa y en Estados Unidos es que, como que en el fondo, están los que van a volver presencialmente, pero que van a emerger dos grupos de teletrabajadores post pandemia: los que van a ir a la oficina 1 o 2 veces a la semana, y los que van a tener un intensivo de una semana, por ejemplo, una vez al mes, para hacer como pegas que necesitan mucho como intensidad de interacción, entonces se ponen en una semana, por ejemplo. Y entonces eso puede y ya está teniendo consecuencias importantes en la ciudad y las formas de habitar, sobre todo en la oficina. Por ejemplo, nadie sabe qué va a pasar, pero en Suiza, donde el teletrabajo está ampliamente aceptado, o sea que ya era una costumbre antes de la pandemia, los trabajadores remotos viven en promedio a 25 kilómetros del lugar donde trabajan. ¿Ya? O sea, de su sede como física cuando tienen que ir. Y entonces eso te empieza así, te abre unas posibilidades de irte, porque en promedio 25 Claro. kilómetros. Después, a los japoneses le hicieron una encuesta, y según una encuesta en Tokio, la mitad preferiría no vivir en esa ciudad si les dan la posibilidad de hacer teletrabajo. En Londres, por otra parte, los arriendos han caído, cosa que no pasó casi prácticamente ni con la crisis del 2008. O sea, los arriendos en Londres solo suben. Que haya habido una caída, aunque no sea tan significativo, es bien llamativo, y en el artículo de The Guardian varios expertos ven eso, claro, en una ciudad como Londres, como una buena noticia, porque dicen, no es que por ejemplo el centro de Londres o los distritos donde se trabaja van a quedar vacíos, sí, van a quedar menos congestionados. Ujú. Ahora, igual eso empieza a tener un impacto fuerte en todo el mundo como que gira en torno a los trabajadores de las oficinas, o desde los cafés, los restaurantes, transporte, la gente que trabaja en aseo, empieza a tener todo eso, pero por otro lado ven que puede ser una oportunidad para la renovación. Y hay ciudades secundarias que pueden beneficiarse mucho de esto, y hay algunas que han sido más rápidas que otras. O sea, como que en el fondo que ven esto una oportunidad y dicen, o reaccionamos ahora o perdemos esa oportunidad. Por ejemplo, el estado de Minnesota, ahí arriba en la frontera de Canadá, ahora que estos días nos aprendemos el mapa de Estados Unidos de memoria rápidamente viendo el conteo de votos. Bueno, Minnesota está invirtiendo en mejorar su banda ancha, precisamente para atraer a los trabajadores remotos del área de Chicago, de otras ciudades, y hace poco declaró 23 ciudades como amigables para los teletrabajadores. O sea, dijo, estas 23 ciudades son amigables como que ya está tomando medidas incluso como de marketing y de oferta. Piensa aquí en Chile lo que está pasando en sectores como Puerto Varas, en que mucho profesional joven dice, bueno, me voy, ya que vamos a estar así, me voy a Puerto Varas, o esto ha sido la oportunidad de explorar nuevas posibilidades. En Uruguay también hemos visto que, por ejemplo, Uruguay está con su frontera cerradísima, así que es muy difícil entrar si no eres residente, pero como muchos argentinos tienen casa en Punta del Este, se fueron a pasar la cuarentena ya, y ya definitivamente, y como Uruguay abrió rápidamente los colegios de vuelta, como ya han tenido muy poca carga de coronavirus, los niños ya están yendo al colegio, entonces
ya hay algunos que empiezan a por lo menos experimentar la posibilidad de quedarse, y entonces Uruguay está lleno de argentinos que se instalaron con camas y petacas. Ya, pero mientras tanto, Estonia, Barbados, Bermuda, han creado visas especiales para atraer a los nómades digitales, desarraigados o liberados por la pandemia. Entonces, en el fondo son visas especiales para gente que no va a trabajar, o sea, que va a trabajar, pero para sus respectivos países o para el lugar donde está radicado. Entonces, bueno, esto claramente puede tener impactos. Por ejemplo, la gentrificación de ciertas áreas, que puede traducirse en que se vean expulsados o afectados los que tienen menos. Entonces, el Wall Street Journal cuenta otra situación, que es que como las grandes tecnológicas que están situadas fundamentalmente en la zona de San Francisco, Silicon Valley, Facebook, Twitter, le dijeron a sus empleados, les dijeron, trabajen desde donde quieran. O sea, están liberados, no los vamos a llamar a la oficina presencial, váyanse a pasar este momento donde quieran. Bueno, entonces han empezado a dejar toda esa área y muchos se han ido a instalar como a las montañas rocosas, a las Rocky Mountains, en Idaho, en Park City, Utah. Y entonces ahí en esa zona, bien tranquila, Se han visto dispararon los arriendos. exactamente, los arriendos han subido en cosa de un año como $100.000 en promedio. O Y sea, la entonces, cabañita que te costaba, no sé, 20.000, ahora te está costando 100. exactamente. Entonces, por ejemplo, contaban en este artículo del Wall Street Journal una niña que tiene una casa, no sé, en Park City, que le llegaban una vez a la semana a alguien a tocar la puerta, oye, ¿no quieres vender tu casa? Y ella, que no quiere vender su casa, estaba un poco choreada porque se sentía un poquito hostigada, y además que por supuesto que, claro, esto les ha empezado a afectar, la ciudad está llena de autos, son lugares Obvio, muy son ciudades que no están peligrosos. preparadas para esa cantidad. Fíjate que aquí en, bueno, la región metropolitana o en los alrededores de la región metropolitana, también se ha visto en algo ese fenómeno. O sea, yo conozco a varias personas que precisamente, mucha gente que de repente trabaja para empresas internacionales. Hay muchas empresas internacionales que ya han dicho que van a estar teletrabajando hasta mediados del próximo año, es decir, ya dan por hecho un año corrido. Y gente que ha empezado ya a cotizar de repente parcelitas chiquititas, por ejemplo en Pirque, Peñaflor, Los lugares así. alrededores de Rancagua. Claro, irse para allá porque eventualmente dice, mira, prefiero irme, gente que tiene de repente niños chicos, que los colegios están dando la posibilidad de seguir online, seguir presencial, y tienes niños y dice, mira, y los suelto ahí, y bueno, es más fácil O sea, los manejarlo. sueltos pueden circular con más libertad, está la posibilidad de la piscina, sobre todo Claro, en el calor, o sea, efectivamente hay un tema ahí. o sea, si esto uno se empieza a dar cuenta que va a ser por lo menos hasta mediados del próximo año, bueno, entonces mucha gente dice, bueno, tiene sentido, bueno, y también la gente joven que a veces tiene más movilidad, más facilidad de Eso, movimiento. totalmente. Ya, ahora, si esto se va a quedar o no, está por verse, pero de todas maneras, igual como ha sido más largo de lo esperado, de todas maneras está alterando nuestras dinámicas o la forma que nos pensamos en la ciudad. Y en Nueva York, incluso con las reaperturas, toda la zona del Midtown, así que donde están muchas oficinas, sigue muy vacía. O sea, parece que, por ejemplo, la capacidad hotelera sigue al 10%, las Sí, pues. oficinas en general, hablan todo el día de que es como una zona fantasma, que no se ha logrado repoblar, y entonces esto le ha dado cierto impulso, o por lo menos ha hecho más atractivo, más posible pensar ciertas iniciativas que pretenden cambiar los planes reguladores para hacer conversiones residenciales en una ciudad. O sea, Manhattan es chico y además siempre está con sobredemanda de vivienda, Claro, sobre todo de totalmente. vivienda más alcanzable. Entonces muchos dicen, bueno, esto es una oportunidad para pensar, este Midtown que ha quedado vacío, despoblado, no habrá al menos que introducir ciertas partes, ciertas calles que sean residenciales. Entonces, ya, y eso requiere, por supuesto, eso en el fondo con ciertos incentivos, exenciones tributarias, porque eso requiere mucha plata, o sea, convertir un edificio de oficina en un lugar habitacional. Bueno, Nueva York tiene toda una historia de eso, pues todos los lofts vienen como de ese esquema, eran zonas Sí, industriales que se totalmente. convierten, pero ya, hoy día, porque ponte tú, los edificios de oficina no tienen todo el tema como de la plomería que se necesita para, entonces, ¿sabes lo que están mirando con mucho interés? Los hoteles, porque los hoteles, que es un sector que igual va a quedar bastante, es posible que dañado. Tocado por un rato, claro.
claro, se pueden volver atractivos, porque sí, ahí sí que sería mucho más fácil. Como apart hotel, eventualmente. De repente un sistema en que mezclas apartamentos con, bueno, sí, Exactamente, entonces están mirando con bastante interés esta iniciativa. ¿Cuánto va a haber, cuánto se irá a concretar de eso? No, pero te fijas que le empieza a dar, es que estamos como mirando de alguna manera nuestra existencia en las ciudades de una manera distinta, a lo mejor por un tiempo y después se nos pasa y volvemos todos a nuestro instinto de volver a la rutina, pero a lo mejor no todo. O sea, algunos, efectivamente esto se traduce en cambios, y a lo mejor efectivamente se traduce en cambios más a largo plazo. Leía en uno de los artículos que te menciono, creo que en el del Wall Street Journal, que Siena, ponte tú, cuando vino la peste negra en 1600, estaba como en su momento peak, ¿ya? O sea, era como que estaba creciendo y se despobló, y Siena retomó sus niveles de crecimiento demográfico que había tenido antes de la peste negra como en el siglo XX. O sea, o sea, no lo vamos a ver. tuvo efectos súper duraderos, o sea, afectó, Digamos que efectos temporales, no. bueno, No. porque esto de escapar de las ciudades por una peste no es nuevo. O sea, los europeos tienen toda una historia de dejar ciudades cuando venían las pestes. Así que bueno, quién sabe en cuánto, o sea, en 10 años más, si vamos a ver cómo así, bueno, fue un espacio temporal, fue un paréntesis en nuestras vidas y en nuestra relación con la ciudad, o cambió en algunos aspectos drásticamente como pensábamos las ciudades. Que no nos podemos quejar de que nos ha faltado tema, así que Totalmente. ya, Ya, chao. querida, nos despedimos. Que estén bien. Chao.